70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran Lo de Jesús y La Malvequería, el templo de la carne y el vino. Las mejores carnes de Buenos Aires y una vinoteca especializada en Malbec, con un cálido ambiente y servicio profesional. Ahora también los sabores de Lo de Jesús llegan a tu casa con @LoDeJesúsDelivery. Contactanos en nuestras redes sociales, @LoDeJesús, @LaMalvequería, @LoDeJesúsDelivery. El Estilo López, 121 años, calidad en vinos, fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos. El misterioso arte del blend assemblage o corte de variedades permite al maestro bodeguero sabios complementos con el objetivo de lograr la máxima suavidad y complejidad. Nicasia Red Blend Malbec. Dedicado equilibrio de Malbec, Cabernet Sauvignon y Petit Verdot. Ahora comienza Polémica en el Business, el programa conducido por Fernando Meiter y Willy Nervi, aquí en AM 1420 Radio con Voz, como todos los lunes, de 18 a 20. No lo puedo creer, vamos a empezar. No, milagro. Antes de la 18. Milagro. ¿Cómo le va, señor Willy Nervi? Dice Fernando, ¿cómo anda? ¿Bien? Para mí los lunes es un placer. Sí, es cierto. Es el mimo de la semana. Sí. Pese a que alguien decía que los lunes son una semana dentro de la semana, ¿no? Pero todavía... No, hay para gente mí, para mí los lunes es un día... porque tenemos esto que nos gusta. Sí. Convenzamos, no, porque si no tuviéramos este programa, no. Yo me moriría de aburrimiento. No, yo buscaría otra cosa. Y encima los invitados que tenemos hoy. Qué lujo, ¿eh? Encima los invitados que tenemos hoy. Hoy tenemos un programa basado en lo social, podríamos decir, ¿no? Sí, es una timeline, línea de tiempo. Es un programa que está basado en la superación personal de las personas y en los méritos de las personas. Que han logrado eso. Creo que yo los invito a escuchar el programa de hoy, si ustedes quieren, si ustedes nos dejan, porque tenemos en la primera hora historias de vida y en la segunda hora una historia de vida muy jodida, pero de alguien que supo salir adelante. Y compleja, ¿no? Compleja. La de esta chica compleja. Bueno, la de la gente también que no quisiera estar en una cárcel tampoco, también es una vida muy compleja y hay gente que supo salir adelante y gente que se toma el tiempo para dedicarse a otros. Para dedicarlo a otros. Y otros que se dedican a escribir de lo que hacen los otros. Así que, programón. Seguramente. Chocho. Como ya tenemos a nuestro primer invitado, ¿están entrando? Okay. No, nos están hablando por la cucaracha. Vamos a saludarlo a nuestro amigo Carlos Raimundo Robert. ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto tenerte. Hola Willy, hola Fernando, muchas gracias por esta invitación, de lo más honrados de ser partícipes de su programa, de Polémica en el Business. Los honrados somos nosotros, sí, maestro. Exactamente. Bueno, yo antes de empezar a charlar, que debe estar entrando, ahí está entrando el amigo Coco Derivo a través de Magdalena Moreno Bigot, que debe ser su señora o alguno de sus hijos. Mi mujer, buena, vamos a cambiar el nombre, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, muy Coco? buenas tardes. Un gusto tenerte. ¿Cómo están ahí? Todo bien. Decime una cosa, ¿tu mujer es pariente de Charlie Moreno Bigot? ¿De Carlos? Sí. Carlos es un hermano y era el padre. Yo supongo que el padre, yo lo conocí hace 50 años en una de las empresas que trabajé, que era el hombre de sistemas que teníamos, Carlitos Moreno. Sí, perfecto, mi suegro. Charlie, un fenómeno, que sé que falleció. Bueno, le podés mandar de mi parte saludos a tu esposa. Bienvenidos los dos, le estábamos dando la bienvenida a don Raimundo y ahora a Eduardo Coco Derigo. Yo tengo una pregunta para hacerle a Carlos de entrada. Carlos, después de que leo yo todos los sábados tu columna en La Nación,
Digo, con tu primer apellido, que es Raimundo, ¿no tenés miedo que te hagan un bullying el presidente de la nación y te salga con algo raro? ¿Cómo te venís salvando de eso? El presidente se dedica a periodistas importantes, no a mí. Pero es cuestión de Ya tiempo, va a llegar, Raimundo. quédate aquí. Ya te va a llegar. No sé si lee tu columna, pero ya te va a llegar. A todas las hormigas le llega su formitox, decían por ahí. Antes de ser presidente la leía porque me pasó que hace unos 3 años yo lo llamé para hacer una nota para el diario y él me atendió, hicimos la nota y muy bien, y fue muy amable conmigo. Digo, en la intimidad de un teléfono no tiene nada que ver con este presidente que está bufando y va por la vida insultándonos. Y ahí me dijo que me leía siempre, que le gustaba mucho mi columna. Bueno, le gustaba en ese entonces que gobernaba Alberto, ¿no? Ahora ya no le debe gustar tanto, por supuesto. Vos sabés que nosotros lo entrevistamos también una semana antes de que fuera electo diputado. Nos pareció un tipo muy agradable, muy sencillo, un poco disperso. Estaba en la casa de los padres, que le dolía mucho la espalda. Le dijimos, lo vamos a entrevistar de vuelta cuando sea presidente, y el tipo medio se rió, pero bueno, estamos tratando ahora. Vamos a ver. Sí, se lo ve. Ahí si prendes una luz más, se te ve bien. Y bueno, no te preocupes, que acá lo importante es lo que digas, no lo que podamos ver. Ah, perfecto ahí. Ahí tampoco mejor. Sí, si lo ven a Coco, si no lo ven a Coco no se pierden nada, ¿eh? Ah, bueno. Habló el amigo. Terminamos peleados con Carlos, se dieron cuenta, ¿no? Sí, ya me di cuenta. Yo no sé cómo escribir un libro juntos, no me explico. Desde que terminamos el último capítulo no volvimos a hablar. No lo veo desde entonces. ¿Puedo empezar? Yo me leí el libro y la verdad que me cuesta mucho calificar la tarea titánica de Coco. Me cuesta mucho, porque realmente yo no sé si es un iluminado, es un loco, es un hombre de fe, un visionario. ¿Cómo te definís, Coco, vos? Yo escuché la otra vuelta al Chino Darín, que hablaba de su novia, y le decían esta misma palabra. ¿Cómo la definirías? Y él dijo, si la defino, la limito. Ah, qué buena respuesta. Muy bueno. Muy bueno. Así que no sé qué soy, pero no sé. Un poco de todo, un poco de nada. A ver, un hombre, yo te ayudo, Dale, yo te ayudo, Willy. Ayúdame, Carlos. Un hombre de fe robustísima, concreta, operativa, sin ninguna duda. Un visionario, no estoy tan seguro, porque me parece que no sería tan meritorio lo que hizo si hubiese visto, tuvo un momento eureka y dijo, me imagino miles de presos en todo el mundo reorientando sus vidas. No, se le ocurrió una cosa mucho más sencilla, que es, conocí una cárcel, vi que estaban ahí malgastando su vida y pudriéndose dentro de una cárcel los presos, y se le ocurrió, bueno, yo tengo un instrumento que es el rugby, se los voy a llevar a ver si los puede ayudar. Así que visionario, no. Casi nada. Visionario, no. A mucha honra, podríamos decir. No fue un visionario. Hombre de fe, sí. ¿Qué más dijiste? ¿Un iluminado? Un iluminado, también. Un loco. Iluminado, un loco. Sí. Loco, un poquito. La locura buena, ¿no? Sí, estamos hablando de locura. Estamos hablando de locura positiva. Estamos hablando de locuras buenas. Locuras buenas es lanzarse a una aventura sin pensar en los límites, en las estrecheces, en las paralelas. Viste que en general nos guiamos por paralelas, ¿no? Sí. Tratar de no corrernos de esa paralela. Bueno, Coco tiró al Joraca las 2 paralelas y hizo una gran historia. Así que sí, un poquito loco de esa locura buena. Vos sabés que cuando yo me devoraba el libro, los 3 últimos libros que leí fueron de rugby. Yo no puedo con mi genio porque leí
el libro del Chelo Bosch, que estuvo acá con nosotros hace un tiempito, el del Exacto, Pato Albacete, que cuenta ciertos detalles que no generalmente en rugby no se cuentan. Y ahora el de ustedes. Y cuando leo el capítulo que hablas de los trans, digo, no, a este no se le habrá ocurrido ir a la Panamericana con la hija, hablar con los trans, y dicho y hecho. Contanos un poco esa parte. Después seguimos con otro. Bueno, esto es en realidad, increíble. Esto es increíble. mirá, vos llegaste al capítulo 8, a mí es el que yo no quería que esté en el libro, porque con mi mujer tenemos varios hijos y hablar solamente de una me iba a traer problemas en la interna. Pero a Carlos le llamó mucho su atención esa historia y bueno, dije, ¿Cómo no fue te va a Carlos. llamar la atención esa historia? ¿Te llama la Fue atención? Carlos, me echaron la culpa a mí. Fue Carlos. Está bien. Claro, Está sí. bien. Y nace en realidad en plena pandemia, que era como llegar a los olvidados de los olvidados, ir como siempre era un poquito más. Primero eran los varones, después fueron las mujeres, después fueron los presos de lesa humanidad, los presos que en la época kirchnerista, en la época de Macri, perdón, que estaban presos, y ir un poquito más. Y nos faltaban los trans, que no los visita casi nadie. Y bueno, y ahí una hija mía que acababa de empezar la facultad, Felicitas, se ¿no? me pegó, felicitas, y yo quería convencer a una persona que era del servicio penitenciario, que había cambiado de sexo, y entonces le pusieron un título, pero no le dieron ni personal ni nada más, sino salió en una nota que la primer oficial trans del servicio penitenciario. Traté de comunicarme con ella, y bueno, finalmente lo logré y no le moví un músculo cada vez que le hablaba de que quería hacer cosas. Y me decían, necesitamos psicólogas, y mi hija que estaba al lado que me decía, papá, yo ya di un parcial, dice. y ahí empatizó mi hija mucho más con ella que yo, y ahí arrancó ella con Zooms y demás, hasta que se cansó del Zoom, y bueno, quiso presencial. Y no tuvo mejor idea que ir abajo de la Panamericana a buscar trans que se prostituían ahí abajo. Estamos hablando, esa chica en esa época tenía 17, 18 años, no me acuerdo. Y partimos con 3 amigas en una camioneta H1 para 12 asientos que 2009 la conocía, toda la zona la conocía, y parada en el puente del acceso Tigre y Uruguay. Sí, sí, acá me ve alguien y yo le voy a decir, después te explico, después te explico. La propia persona que nos recibió ahí, que se llama Adri, veía un tipo canoso con 3 chicas de 18 años, ¿qué quiere? ¿Con una camioneta gigante? Bueno, y ahí arrancó algo novedoso. Falta decir, Coco, falta decir que las trans que están en la cárcel en general empiezan en la ruta, digamos, ¿no? De alguna forma deriva eso, la prostitución deriva en el delito por droga o por robo. Y entonces a ellos, a Feli y a Coco, se les ocurrió lo de la Panamericana, o a Feli, porque, bueno, vayamos antes de que caigan presos, ¿no? Vamos a ocuparnos de ellas antes, cuando todavía están en libertad. Bueno, empezamos al revés. Yo viste que soy un quilombo. No, así es lo divertido. A ver, cuando pregunto, cuando una persona trans llega a una cárcel, ¿son separados del resto o al principio van con toda la montonera de toda la gente, o hay una especie de compartimientos para cada uno de los tipos? Porque están los famosos violetas, depende la billetera que tengas también en el lugar donde vas a la cárcel. ¿Cómo los tratan? Sí, ya fueron, ahora hay 2 pabellones de personas trans en Florencio Varela, así que ya sabiendo que tienen esta condición, ¿sí? Va directamente a Florencio Varela y ya van a los pabellones de personas trans. Salvo que no estén vestidos adecuadamente, entonces capaz que dicen, bueno, ¿este es un hombre? No, yo soy una mujer. Bueno, se visten y bueno, pasarán unos pocos días en algún lugar distinto y después terminan estos pabellones. Bueno, esto es una parte del libro, que en realidad acá hoy la idea es hablar de Espartanos, que es el grupo que creó Coco, sí, jugando. Pero, ¿me permitís hacer Dale. solamente una pregunta para ponerle Esto contexto? se nota que no somos periodistas, No, somos no 2 somos amigos que periodistas, hacemos sí, este sí. programa y nos divierte mucho. Somos 2 empresarios que hacemos otra cosa. Pero bueno. Exactamente.
Primero, cuando se te ocurrió la idea de Espartanos, ¿no? Dijiste, bueno, voy a agarrar a gente que está privada de su libertad, que tuvo la desgracia de caer en privada de su libertad, los voy a hacer jugar al rugby. Cuando tuviste esa idea y fuiste al primer prefecto o jefe de una cárcel o no sé cómo se llama, ¿qué te dijeron? Que estaba loco. Que estaba loco, que eran personas muy violentas con un deporte muy violento. Nada bueno puede salir de eso. Esa fue la primera respuesta. La segunda respuesta, la tercera respuesta, la cuarta respuesta y la quinta respuesta fueron no es por acá. Y a eso le iba metiendo argumentos en la primera negativa, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, hasta que al final dijo, bueno, tenés que hacer una nota, le hice una nota y bueno, a ver cuándo querés venir a fracasar. ¿Sí? Y así fue que unos días después fui con otro amigo. Para seguir perfilando un poquitito antes de meternos en el libro, ¿qué profesión tenés vos? ¿A qué te dedicas? En realidad soy jugador de fútbol, ¿sí? Pero estudié Derecho, así que aparte en mi rato libre soy abogado. Está bien. Así me presento a veces. Divino. ¿Y qué cosas es mejor? ¿Jugar al fútbol? No, además, bueno, ahora juegas al fútbol, siempre jugaste al fútbol, pero básicamente jugaste al rugby, digamos, ¿no? Así en forma más profesional, por decirlo así, aunque eras amateur, pero si no, no se va a entender espartano, poquito. Sí, jugué a todos los deportes, al rugby muchísimos años. ¿En dónde? En el San Isidro Club. Pero redondeando el fútbol, mi último gol de tiro libre tuve un testigo privilegiado. ¿Te lo hice? Te lo hice a uno de sus hijos, ¿es así? No, estaba en el otro equipo, sí, estaba en el otro equipo. No era el arquero. Hizo un gol de libre extraordinario. Lástima, hubiese sido más extraordinario si no contaba con la ayuda del arquero, que se le pegaron las manos. Me está sacando crédito. Con la colaboración del arquero. Pero igual el gol vale lo mismo, ¿no? Claro, Sí, si entra es gol. Por supuesto. Si entra es gol, maestro. Por supuesto. Es así. Pero sí, mucho más rugby que otra cosa, ¿no? Me lo quise tomar más en serio. La práctica del rugby, entrenaba 2 veces por semana, martes, jueves, y jugaba el sábado. Y en los ratos libres jugaba otras cosas, ¿no? Pero me quise dedicar más al rugby que al fútbol, pensando que tenía mayores condiciones. Jugué 6 partidos en la primera de mi club y yo pensé que iba a jugar 6 años, ¿no? Pero bueno, jugué 6. Y después, intermedia, preintermedia, A, B. ¿En qué año fue? ¿En qué año fue, Coco, eso? Cuando jugué en primera, en el año 95. Seguí jugando 10 años más, hasta el 2005, y ya no sabían cómo echarme, ya estaba en la preintermedia C, y ya, bueno, tu último partido, ¿no? Bueno, el último partido, y ahí arrancó con la cárcel, y mis amigos me dicen, claro, te echamos del club y te hiciste un club nuevo para poder seguir jugando. Bueno, seguí jugando o sea que arrancaste con los espartanos en el 95-96. No. Seguí jugando al rugby hasta el 2005. Ah, 2005, perdón. Después dejé de jugar y a fines del 2008 fui a la cárcel y en el 2009 arrancó a entrenar. Bien. ¿Dónde empezás? ¿En la cárcel de San Martín? Sí, en la unidad 48 de San Martín, que queda cerca de casa, porque siempre escuchaba a mucha gente que decía, si querés hacer el bien, no te vayas muy lejos, así lo podés seguir haciendo. Sí, si me voy, no sé, 3 días a Salta, muy lindo, pero difícil que vuelva con la continuidad necesaria. Entonces dije, bueno, cerca de mi casa queda a 5 minutos, la cárcel queda a 5 minutos, ¿no? La veo casi desde acá. Y entonces es como que se hace más fácil ir repetidamente, ¿no? ¿Y por qué empezaste con la 48, que eran los más peligrosos? ¿No empezaste con los otros dos? Porque dije, si me voy a meter en una cárcel... Pasé cagado, lo hacemos bien, ¿no? Vamos con todo, a fondo. Si vamos con los que están portando bien y demás, y bueno, mucho no vas a cambiar. Pero ir a lo peor de lo peor y lograr algo, bueno, ya tiene... No sé, como desafío. No tenía ni idea lo que era la cantidad de personas que había de máxima seguridad. Tampoco sabía que taclearlos me podría haber producido, no sé, que me linchen entre todos. Pero bueno, por suerte no sabía casi nada. Lo único que tenía el título de máxima seguridad.
Y los demás, bueno, me parecían personas comunes y en un entrenamiento común, como si fuese en el club. ¿Pero qué Eso un significa poco- el título máxima seguridad? Los presos. Los presos. La cárcel de máxima No, seguridad. Pero tenés el robo simple, los robos con armas, los secuestradores, y van como subiendo, Asesinos. están los más peligrosos, digamos. Ujú. Contanos un poquito lo que te están escuchando. Hace un breve raconto de estos primeros pasos. Si no, le vamos a decir a la gente que compre el libro, ya está. Pero Sí, bueno. no tiene que, el libro tiene que No, comprar. sí, perdón, un segundito. Vos, Raimundo, me echá cuando quiera, porque como sos coautor de este libro, vos podés hablar cuando No, quieras. no, Yo le no, pregunto no. a Coco porque el de Espartano es él, pero bueno. Y además él es periodista. Quiero agregar así un que- poco de desorden. Sí, dale. No, que varias veces ustedes se han referido al libro. No, yo leí el libro, qué sé yo, y quizá los que nos estén viendo o escuchando no saben de qué estamos hablando. No, ¿cómo no van a saber? Sí, bueno, pero, está bien, aclare, Aclare, aclare y así no oscurece. por favor. Bueno, estamos hablando de este libro, De este libro, yo también acá lo tengo. Espartanos, reescribiendo historias. No es el primer libro que se escribe de esto, ¿no? Es el segundo libro, es el segundo libro. Hace 10 años se publicó el primero, de Federico Gallardo, y ahora este que hicimos con Coco. Y es un libro que, de vuelta, reescribe la historia de Espartanos, porque desde el primer libro hasta ahora pasó mucho tiempo. Pasaron 10 años, y entonces en Espartanos vieron la necesidad de contar bien la historia y cómo ha ido creciendo y expandiéndose en las provincias, en otros países, en todo el mundo, alrededor del mundo, digamos, se ha ido expandiendo esta fórmula de Espartanos, de la que ahora, si quieren, hablamos. Pero bueno, quería contar que esto acaba de salir, el libro, hace apenas una semana, y está en todas las librerías del país. Es un libro de Penguin Random House para su sello sudamericana. Bien, se vende por Amazon también para los que están afuera y quieren comprarlo por Amazon. Mercado Libre también. También se vende, sí, Bien. hay una versión digital. Bien, bien. Es más, te cuento algo que me llamó la atención. Yo lo compré por Mercado Libre, como te había dicho ese día. Lo recibí a las 3 horas. Así Mirá. que por eso pude empezar a leerlo con tiempo. Le voy a decir a mis hijos que también venden el libro que tienen que superar ese tiempo. ¿Viste? Si lo entregan en 2 horas, capaz que se lo compran a mis hijos que están ahí Ay, tratando de hacerse una moneda. Está bien. Perfecto. Tiene ahí la vara muy alta. En 3 horas tiene que estar en la casa de todos. Bueno, entre los dos cuenten detalles de cómo empieza esta locura. No, Coco. Bueno, habían pasado muchos años del primer libro, que eran muchas historias de personas detenidas, pero Espartano fue mucho más amplio, con voluntarios, con gente que se inspiró, como hablábamos de Felicitas hace un rato, en Espartano. Fue mucho más amplio que eso. Y hace un tiempo, en un almuerzo que yo estaba con mi viejo, con Javier Dragoto, el Negro Mendizábal y Julián Weich, me incitaron a: tenés que escribir un libro, tenés que escribir un libro. Y dices: ahora, dale. Bueno, está bien, qué sé yo, bueno, si tanto me lo dicen, y quién quisieras que te ayude para escribirlo. Y yo dije: el número 1. Y bueno, no podía ese, entonces lo llamé a Carlos. Bueno, terminaron en el número 28. Carlos dijo, yo estoy disponible. Los 27 primero no podían. Aparte, vos sabés que me pasa una cosa con el libro, porque yo lo leía, digo, ¿y en qué momento entra Carlos? Bueno, por suerte al final entra. Al final apareció. No, dijimos, bueno, para mí es Carlos Raimundo Roberts. Bueno, ojalá pueda. Mirá que escribe libros, está todo el día, libro por todos lados, ya había sacado el último libro, debe tener nuevos proyectos. Bueno, yo lo llamo y lo fui a ver a la casa y me digan: ¿qué estás, Carlos? No, tengo este proyecto, tenía como 5 proyectos de libro. Y bueno, a mí, ¿qué te parece? No sé, entonces me pongo en la cola o para escribir Espartano. Y me dice, pero sin dudarlo, ¿no? Contá conmigo. Y si no hay plata, contá conmigo. Así fue las primeras palabras de él. Espero que mi mujer no esté escuchando el programa. ¡Wow! Bueno, Wow, ahora el que eso está es un más amigo. oscuro sos vos, Carlos, ¿eh? Eso es un Estoy medio amigo. oscuro, ¿no? Te estás oscureciendo, ahí va. Bueno, está oscureciendo ya. se va Perdón, poniendo. como esto es muy espontáneo, voy a prender una luz. Ahí está.
Bueno, así fueron meses de trabajar todos los días, chat viene, va, viene. Ahora mejor, ¿no? Sí, ahora Sí. está más clarito. Esta ida y vuelta del humor entre Carlos y yo, en los momentos más álgidos del libro, nunca se perdió. Es verdad. Bueno, es difícil perderlo con Carlos, el sentido del humor. Un placer, es difícil. un placer. No, aparte es recontra profesional, eficiente, no te regala nada, es espectacular, estaba encima a cualquier hora de la madrugada y estaba. La verdad que un placer, un placer. Bueno, espartanos, día número 0, ¿cómo fue? Llegaste, dijiste, agarraste a los más peligrosos y dijiste, muchachos, quiero que jueguen al rugby. O te venían preparando, venías preparando todo. ¿Cómo hiciste la logística? Porque no es fácil. Cero preparación, cuando llegamos, bueno, trajeron ahí 9 que eran los peores de todos, uno que era un evangelista que tenía un miedo, y bueno, entre esos 10 le dijimos un deporte nuevo, vamos a ver si están para hacer algo, el rugby se llama, vamos a hacer entrada en calor, corran para allá y vuelvan, no se movió nadie. Empecé como a los gritos y ahí se empezaron a mover, y iban y venían, pero ya algunos ya se tiraba al costado a fumar, otro pateaba la pelota, otro se quejaba. En 5 minutos se les acabó la nafta a todos, no podían más, físicamente estaban en el fondo. Pero ahí les redoblamos y les enseñamos a taclear. Y cuando les gustó, ¿sí? Poder ser agresivos, pero con reglas. Habían sido agresivos toda su vida y cada vez que eran agresivos le devolvían con más violencia. Y en la cárcel era igual. Y bueno, acá era, ¿querés ser agresivo? Dale, de la cintura para abajo lo podés taclear y te van a felicitar tus compañeros y hasta el propio contrario te va a felicitar. Cosa que fue ocurriendo, ¿no? Hoy se miden de otra manera, ¿no? Antes se medían con una faca, a ver quién tiene la faca más larga para pincharse, y ahora te voy a dar tacle, dale que nos vemos el martes cuando juguemos. Es otra manera de relacionarse, y bueno, largan todo eso que tienen adentro de broncas y de odios, adentro de una cancha, como me dijo uno de ellos, en esta hora y media me saqué 2 años de odio. Qué bárbaro. Wow. Así arrancó. ¿Se transmite la mística del rugby, que por lo menos todos los que tuvimos la suerte de jugarlo, esa mística del compañerismo, esa mística del tercer tiempo, la mística de jugar por la camiseta? Por lo menos cuando nosotros jugábamos al rugby, el rugby era 100% amateur. ¿No? Sí. ¿Se mantiene eso en los espartanos? Es impresionante cómo sale cada una de las cosas que salen en los clubes. El sentido de pertenencia que tiene la camiseta es lo más valioso que hay. Primero está la madre, antes que nada, ¿sí? Y después está la camiseta. Y el equipo y el compañerismo les van haciendo. Ellos no sabían que tenían esto de pensar en el otro, que era importante. En el juego, ¿sí? Se va desarrollando de tal manera que se van contagiando. Y cuando le vas contando historias, digamos que acá el referee no se le habla, que tenés que decir la verdad. Te felicito porque fuiste y lo levantaste a fulano que terminó el partido y fuiste a saludar al contrario. Hay un penal en contra, le entregás la pelota en la mano. Mucha cosa que enseñás a chicos de 6, 7, 8 años, se los enseñás a personas de 20, 25 años, y son chiquitos que van aprendiendo valores, que son valores de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero dentro del juego se van contagiando y llegan obviamente a ser como cualquier club de rugby. Hoy tenemos Espartanos Rugby Club, que salieron tantos en libertad y que querían jugar, detrás entraban en un club, en otro club, y después hicieron su propio club y están jugando hace 4 años en un torneo de la urba, que es después del desarrollo, se llama formativo, y ahí está, si se meten en la última división de la urba. La página de la urba, en la última división, no somos los últimos, estamos un poquito más arriba, ¿sí? Empezando de abajo, miramos alguno para abajo, ¿no? La idea es, bueno, seguir creciendo en cantidad de personas, bueno, de acá en adelante. ¿Cuántos clubes hay de espartanos? En Argentina hay 46 cárceles donde se juega el rugby. Y en el exterior son 7 países, en 16 cárceles más. ¿Y eso todo 60 cárceles. ¿Fue toda una idea tuya? La idea de contagiar me nació cuando me llamó
en el 2016, el secretario de Justicia de la Nación, que era amigo mío, había trabajado en el Poder Judicial conmigo, y me dice, Coco, soy secretario de Justicia, ¿qué podemos hacer? Y yo le dije, bueno, ¿dónde viajás la semana que viene? A ver, a La Pampa, voy con vos. Pero no te puedo pagar el pasaje, no me importa, voy con vos. Me lo pago yo, una vez me lo pago yo. ¿Qué querés hacer? Quiero ir un jueves a la noche a un club de rugby. Y averigüé Santa Rosa Rugby, por poner un ejemplo. A dar una charla a los veteranos, al plantel superior, a la comisión directiva, que se juntan los jueves a la noche a comer. Charla. Para buscar voluntarios para la que a la mañana siguiente, el viernes a la mañana, en la cárcel que queda a 4 cuadras del club, donde nunca nadie fue, ¿sí?, a enseñarles rugby a los internos. Vos tenés que tener abierta la cárcel para que haya 30 personas en la cancha que tengan ahí para hacer un deporte nuevo. Vos encargate de eso, yo me encargo de buscar voluntarios. Fui al club y al día siguiente teníamos 10 voluntarios, ¿sí?, que fueron a la cárcel. Hicimos un entrenamiento, terminó, todo muy lindo. Nos preguntaron, ¿van a volver? Y yo miraba a los de La Pampa, ¿no? Y todos dijeron, sí, vamos a volver. Bueno, a partir de ahí, sí, arrancaron La Pampa. Y ahí le dije, Santi, a viajar, pagame pasaje, ¿eh? Y viajamos a Jujuy, a Salta, a Tucumán, a Misión. Empezamos a viajar por el país con ir a clubes de rugby. Nunca falló. Cada vez que fuimos a dar una charla a un club pidiendo voluntarios para el día siguiente, no le daban ni siquiera tiempo de pensarlo, siempre había voluntarios que se metían en la cárcel, no solo que se metían ese viernes, sino que se quedaban pegados de ahí en adelante. De ahí fue como se empezó a multiplicar de entrada. Y después se hizo más conocido y ya arrancan solo, no hace falta ir a un club de rugby. Le dicen, ¿cómo puedo hacer para empezar el rugby en Entre Ríos? Y así así se fue multiplicando. Esto tiene también otro trasfondo, que es tal vez el más importante de todo, no solo que los presos jueguen al rugby, sino el nivel de reincidencia con el que salen. ¿Cómo las reglas del rugby le cambian la vida a los tipos dentro de la cárcel? ¿Y cómo salen esos tipos? Contanos un poco de eso. Bueno, sí, los índices de reincidencia bajaron notablemente, porque esto es rugby, espiritualidad, educación y salida laboral. Que hay que conseguir un laburo, pero conseguirle no que se lo regalen, que salgan bien preparados para ello. Hoy hay más de 100 empresas que dan trabajo, hay más de 150 personas que estuvieron privadas de su libertad, entre varones y mujeres, que están trabajando en estas empresas, y la reincidencia en ese caso es menor al 5%. Cuando la estadística normal de reincidencia en las cárceles que no tienen este método es cerca del 60-70%, ¿no? Eso dice, yo digo, hay gobierno que entra el primer día, dice que la reincidencia heredada es del 80%. 4 años después, cuando se va en el último día, hemos bajado la reincidencia al 40%. Al día siguiente viene otro gobierno y dice la reincidencia heredada es del 80%. Y así van bajando estadísticas que no están en ningún lado. Puede ser de 65, pongamos una base, pero que baja notablemente a este número, no hay ninguna duda. Es que vos lo escuchás todos los días, cuando este tipo que acaban de detener mató gente, acaba de salir de prisión. Sí, y además es muy difícil de medir. Estás en un país en donde el 50%, yo siempre digo lo mismo, cuando te dicen, no, porque tenés el 2,3% de inflación. Sí. En un país que tenés un 50% de economía en negro, ¿qué 2,3? Sí, ¿viste? Dejate joder. O sea, no. Con esto pasa un poco lo mismo. Es lo mismo. Fer. Es lo mismo. No, te quería preguntar, ya me dijiste cuántos equipos hay, cómo se mueven. Pregunta. Desde las autoridades de las cárceles, porque me imagino que el oficial penitenciario que está a cargo de cuidar una cárcel, cuando llegás vos y le decís quiero hacerlo jugar al rugby, lejos de ser una solución, algo que le alegra, es un problema, porque los tipos los tienen que movilizar, no saben cómo se van a comportar. Me imagino que los tienen que revisar por si no tienen un facón encima en algún lado, si se van a agarrar a las piñas. La dinámica misma de la cárcel, están los jefes, entre los penitenciarios, están los jefes los que mandan y deciden si van o no van. ¿Cómo hiciste para manejar con todo eso? Y de entrada era luchar pegarte contra la pared, porque era porque siempre fue así, y era tratar de ser más vivo. Dije,
alguna mentirilla dije, como que era amigo de un gobernador o que para que darles un poquito de miedo y aflojaban, pero era chocarse contra la pared. Pero después con el tiempo aparecieron personas muy valiosas que Carlos entrevistó a dos de ellos, no sé si querés contar vos, cuando entrevistó a un jefe del penal y a una mujer que están hace muchos años y entendieron el concepto. Carlos. Sí, tu pregunta, Fernando, es muy oportuna porque el servicio penitenciario, los penitenciarios, los policías, para los presos se dicen los policías, ¿no? La cana. Pueden ser un factor que ayude o puede ser un factor que obstruya, digamos, Totalmente. ¿no? Por eso, a eso iba mi pregunta, sí, señor. Claro, y entrevistar a una de ellas, de la cárcel de la 48 de San Martín, fue para el libro. Es un testimonio que a mí me gusta particularmente porque ella es una chica que estaba muy mal en la cárcel. Había entrado de muy joven. Tati era. Sí. Tati. No, Tamara. No, Tamara. Tati es Tatiana. Esta es Tamara. Tati Ruiz Díaz es la primera que da su testimonio en el libro. Y capítulos más adelante viene el testimonio de Tamara. Tamara estaba muy mal en la cárcel y de pronto aparece Espartanos. Ella se estaba por ir, quería renunciar, no le veía sentido a nada de eso, y entró Espartanos y ella empezó a tener un lugar, le pidieron que se encargara del tema. Vamos a aclararle que no era una reclusa, sino que era del servicio penitenciario. No, del servicio penitenciario. Claro. Por eso estaba por renunciar como penitenciaria ella. Pero bueno, entró Espartanos, empezó a trabajar como penitenciaria, le encargaron que siguiera el tema del rugby y cada vez se compenetró más, y la historia que cuenta el libro es muy linda porque termina encontrando un sentido profesional y también vital, un sentido de su vida, ayudando dentro de Espartanos. Pero ella cuenta en el libro que, Tamara, cuenta que para el servicio penitenciario no es fácil de pronto tener una invasión de gente de la calle, como llaman ellos a los de afuera, los que no están en la cárcel, una invasión de gente de afuera que viene con sus códigos, que viene con su cultura. ¿Cómo vas a tratar a una persona así? Y vos decís, flaco, pará, este tipo amasijó a 5 personas, ¿viste? Y vos venís de afuera sin saber nada y decís, che, pero ¿cómo lo tratás así a este tipo? ¿No? Y otra cosa, dicen, ellos en general, por supuesto después hay excepciones, pero en general lo que cuenta Tamara es que hay un rechazo del penitenciario por el preso. Hay un rechazo, están en bandos enfrentados. Sí. Y entonces vienen de afuera unos tipos que vienen y se ponen del lado de los presos. El sopre, sí. Y incluso es común, cuenta ella, escuchar que ¿y por qué no se van a ayudar a los que están afuera? Tanta gente pobre, tanta gente con hambre. ¿Por qué no va a ayudar a eso y no se viene a ayudar a estos delincuentes? Así que, pero bueno, finalmente lo que se ve en las cárceles espartanas o en los pabellones espartanos es que los presos hacen un cambio radical, extraordinario, y cárceles donde, como cuenta Coco en el libro, donde había un muerto por mes, ahora no hay heridos, salvo algún lesionado durante el partido de rugby, ¿no? Así que yo creo que le costó a Coco y a todos los fundadores o cofundadores, les costó en los primeros años, pero creo que más o menos se fue entendiendo. Fernando. En el tema logístico, ¿cómo haces? Vos llegás a una cárcel, por ejemplo, vamos a poner la de San Martín, que es la que más cercana tenés. Armás un campeonato interno con cuántos equipos, necesitas referees, necesitas jueces de línea, necesitas pelotas, los entrenamientos. Necesitas una cancha. Necesitas una cancha, un par de palos. ¿Cómo? Me gustaría saber de esa logística, si sos tan amable.
Y empezá Bueno, por la cancha, Coco. sí, la cancha era un Por la desastre, cancha. estaba inundada, era de tosca, de piedra. Bueno, ahí ya con el tiempo dijimos, tenemos que hacer la mejor cancha que se pueda hacer, hicimos una cancha de pasto sintético, y eso hizo que en vez de tener 20 jugadores, tenemos 300 y pico. Él está mostrando En la esa foto cancha, de ¿no? lo que era la cancha antes y lo que hicieron después. Esos Sí. 300 y pico jugadores, bueno, ¿cómo se hace para separarlos? Bueno, y ahora tenemos 4 pabellones de espartanos, no uno. Es decir, se dividen esos en 4 pabellones de alrededor de 75 personas por cada pabellón. Ujú. Entonces hacemos un turno donde vienen 25 de cada pabellón, es decir, 100 salen en un primer turno, de 9 a 10 y media, de 10 y media a 12, el segundo turno de otros 25 de cada pabellón, y en el tercer turno vienen los otros 100 que quedaban más o menos. Son 3 turnos de 100 personas en cancha, porque no entran todos a la misma vez, y la idea es tratar de multiplicar este número hasta tener la totalidad de la cárcel de donde estamos nosotros. No estamos muy lejos, y con la idea de hacer una cárcel modelo. Y después de hacer una cárcel modelo acá, ¿sí? Bueno, que se replique en otros lugares, que el gobierno de turno vea que se pudo construir algo casi desde abajo de todo, porque se van contagiando los propios presos de esta idea. Entonces, cada vez hay más pabellones fomentados por ellos mismos. Y pasa de ser un lugar que es un infierno, que tenés que hacerte el malo para sobrevivir, a vivir tranquilamente en una celda esperando o que jueguen al rugby, o ir al curso tal, o esperar que recen el rosario los viernes, o salir en libertad y que haya una empresa que te va a evaluar y si cree que tenés condiciones te va a tomar. Nosotros no queremos que las empresas hagan solidaridad con las personas detenidas, sino que los dejen competir. Y si son mejores que otros, que los tomen. Y si los otros son mejores que ellos, que tomen al resto, ¿sí? A otros. Que no le bajen los impuestos por tomar a alguien que estuvo detenido. Afuera, la sociedad tiene que ver que no hay ninguna diferencia que se hace en relación a ellos. Y para aclarar, nosotros podemos decir que, como dijo Carlos, hay 1000 lugares antes para ir, en vez de una cárcel. Es verdad, por la pata altruista perdemos 1000-0, tienen toda razón del mundo, pero después está la pata egoísta, que es para que no nos maten cuando salgan, y ahí estamos número 1, y no dejen de hacer esto, y vamos a seguir con esto, y bueno, por donde lo miren. Lo cierto es que la mayoría de la gente va por la pata altruista, ¿no? Pero no quita que la otra pata tiene un sentido gigante para todo el resto de la sociedad, que en vez de decir no vayan más ahí, dicen sigan haciéndolo, levantan el dedito y te apoyan, ¿no? Aparte, fíjate Hablarlo vos, desde los números, Coco, lo que significa esto desde los números, lo que se evita. Y una persona, le preguntamos cuántas veces robaban por día. Y todo lo que podíamos, pero ¿qué? ¿De 9 a 18? No, vos no entendés, esto no tiene horario, esto es en cualquier momento. ¿Pero qué? ¿3 veces por día? Mínimo, 3 veces por día. En un año son 1000 delitos, ¿sí? Más o menos 1000 delitos en un año, como mínimo. Son 150 personas que están trabajando, son 150.000 delitos menos, ¿sí? Y esto hasta hace varios años, es decir, ya pueden haberse evitado 1 millón de delitos por personas que salieron y no robaron más. Y no lo podemos, esa parte ya no se puede medir. Lo que sí podemos medir es que una persona cuyo abuelo estuvo preso, su padre preso y él preso, y él cambia su manera de pensar, su hijo no va a estar preso. Y para eso tenemos un montón de casos. Se me viene a la cabeza el de un chico que se llama Lucas, que es el hijo de uno que estuvo preso mucho tiempo, pero que cambió, ahora está trabajando. Ese chico, cuando su padre salió en libertad, el padre lo llevó a jugar al rugby al club Alumni, ¿sí? Y esto fue hace 7 años. Este chico sigue jugando al rugby en la menor de 19 de Alumni, terminó el colegio el año pasado y se anotó en el CBC para estudiar medicina. Es decir, la diferencia abismal que puede haber que una persona cambió su manera de pensar, no lo podemos medir, ¿sí? Lo que sí, a veces tenemos la suerte de encontrar este tipo de casos. Y ahí es también donde la gente dice, bueno, me parece que por acá no llegaron tan tarde, tarde para los delitos que ya ocurrieron, pero temprano para los que están por cometer, no solo ellos, sino toda su descendencia. Y termino con esto que dice, yo les digo, muchachos, cuando ustedes tengan 75 años
y estén en un asadito familiar comiendo un domingo al mediodía y vengan 3 nietitos corriendo y le digan, abuelo, ¿nos contás esas historias de que vos robabas cuando eras chico? Como algo totalmente lejano, y eso va a pasar, eso va a pasar. Qué bárbaro. Aparte le aclaramos al público que nos está escuchando que los presos no tenían ninguna ventaja por jugar al rugby. Desde el punto de vista, no es que conseguían reducción de penas o ventajas de otro tipo, no, ellos lo hacían porque creían en este proyecto. Y ventaja espiritual. No, está bien, pero como Eduardo te decía, o sea, el poder sacar para afuera toda esa agresividad, además pensá que vos estás en un lugar encerrado de 2x3, rodeado de gente con un montón, y de golpe darte reglas para taclearte de la cintura para abajo, en cierta medida es liberador. Y lograr que cuando jugaban afuera la familia fuera a verlos y los viera sin uniforme de preso, sino con camiseta de rugby. Es liberador, güey. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Quedó esa pregunta sobre los campeonatos, si hay campeonatos internos. Eso mismo, eso te lo había preguntado yo, sí señor. Sí, se hacen en campeonatos internos, se hacen campeonatos con otras cárceles, las de al lado, o después se hacen torneos entre las provincias de Buenos Aires, el intercarcelario que se llama, que participan, son como 30 cárceles de la provincia de Buenos Aires, que hacen como torneos internos, y los que van ganando juegan una final a fin de año. Y no solo eso, sino que después salís a jugar a los clubes. Poder ir a un club a mostrar lo bien que estás haciendo, van tus familiares a verte, bajan los prejuicios, ¿no? Porque si van a jugar no sé, fuimos a jugar al Club Newman, pero se van a escapar y se nos van a meter en nuestras casas. Bueno, finalmente se hizo y salió bárbaro, y mucha gente que vio eso dijo, yo quiero colaborar, quiero meterme en esto. Familiares que conocían a sus jugadores que conocían a sus hijos que estaban ahí afuera. ¿Cómo que lo conoces recién? Y bueno, porque a la cárcel no está bueno que vaya, porque naturalizan un lugar que no está tan bueno, pero en este lugar tan lindo, que vengan a verme haciendo las cosas bien. Se va como tejiendo algo que estaba roto, se van reconstruyendo esas familias que, bueno, el marido preso y ella saliendo a laburar, y el chico en la calle, bueno, con ese padre presente, con trabajo, la madre por ahí acompaña un poco más, y ese hijo, bueno, ya forma parte de una familia. Entonces se empieza a atajar un problema que lo podés ir evitando si ese padre está presente y entiende por dónde va. Vos sabés que de las historias que leí en el libro, una muy conmovedora es la carta que le escribe Piguggi a la familia de la señora que había asesinado, en cierto modo accidentalmente, pero bueno, fue el resultado final. La del policía, Damián Ríos, la de Tati. Tenés historias para contar durante 3 vidas. ¿Cuál es la que más te conmovió a vos? No puedo elegir una, pero me voy a quedar ahora con la de Piguggi. Que escribe la carta. Contá la historia, por favor. Sí, Piguggi, bueno, que su historia es muy larga de abandono. Desde los primeros días de haber nacido, ya la madre lo tiró en una esquina y desapareció, y ahí violencia, que después se ejerció con un montón de gente. Ese odio lo fue exteriorizando en otras personas. Su vida desde los 11 años que su padre le pegaba mucho, los tíos, vivía en una casa muy violenta y el padre era especialmente violento con él. Sí, y bueno, estuvo un tiempo con nosotros en Espartanos, pero me dijo, mira, yo la verdad que todo muy lindo esto, pero te quiero ser sincero, yo todavía no cambié. Y salió en libertad y siguió haciendo lo mismo, robaba casas que estaban vacías, a veces alguna que estaba con alguien, ataba a la gente, robaba y se iba, y en una de estas ató una señora que le robó, se fue, y a los 2 días esa señora no se pudo desatar, no fue ningún familiar y se murió. Bueno, a él le dieron 50 años de prisión, tiene 40 y pico, él sabe que se va a morir adentro de la cárcel, pero sin perjuicio de eso, dice, yo ahora sí que encontré el propósito. Yo tengo que enseñarle a cada uno de estos chicos que llegan con 20, 22 años, que se quiere comer el mundo, que bueno, me agarran de casualidad y me voy a profesionalizar, tengo que ser el padre de ellos para enseñarle que por ahí no es, que no terminen como yo. Y en esa carta que escribió pidiéndole perdón a los familiares, fuimos con Carlos, ¿sí? Una experiencia, no nos fue tan bien, Carlos, llevamos la carta a los familiares
y la calle estaba vendida, no había nadie. Pero enfrente había una señora, típica señora que sentada en su galería mirando, observando lo que hacíamos, ¿no? Y dijimos, vamos, Carlos, a hablarle. Entonces le aplaudimos, salió la señora, sí, no, nosotros venimos a traer una carta a las familiares de la familia que vivía acá enfrente, porque somos de una fundación que vamos a enseñar rugby a la cárcel. Una carta de la persona que mató a fulana, que se pudra. Así fue, ¿no, Carlos? Sí, sí, sí. Que se Que se pudra. pudra en la cárcel o que se muera, sí, algo así. Sí, Bueno, sí. y terminamos. Ya sé que son ustedes. Ustedes son evangelistas, nos definió ahí. Ustedes son evangelistas. Y nos fuimos diciéndole bendiciones, bendiciones. Bueno, no logramos mucho el objetivo de la entrega de la carta, pero sí, bueno, en el libro está muy clara. Y aparte, pueden ver en el libro que tiene una novedad, tiene códigos QR en 6 de las Sí, historias. señores. Y el código QR te lleva, en el caso de Pigucci, vos pones el teléfono y el QR te manda a un audio que es la misma carta que escribió Pigucci, pero leída por él mismo, ¿sí? Pidiendo perdón. Que es mucho más, Dolorosísima la carta. que complementa también la escritura de Carlos, que es mucho mejor que los audios, ¿sí? ¿Ves? Pero esto es un plus que al que quiere ir rápido y tiene que vas a leer, porque esto tiene historias que son más largas, testimonios y después son historias más breves. Por ahí alguno que lee las breves, bueno, o que quiere ver más cortitos los audios o algún video que también está en el libro, también hay para ese tipo de lectores, ¿sí? Más rápidos que quieran entrar y salir rápido del libro, lo pueden hacer también perfectamente. Fer. Eduardo, yo apenas... Fernando. Señor. Corres el riesgo de que cuando le digas Eduardo no te conteste, porque ya no reconoce su nombre. Es Coco para todos. Él es Bueno, Coco. es Coco, listo. No hay ningún problema. Coco, vos sabés que yo tengo la costumbre, cuando Aldana, nuestra community manager, manda el flyer, yo tengo un montón de grupos y los reenvío, porque la verdad que este programa, tanto Willy como yo, estamos muy orgullosos de hacerlo. Y recibí algunos mensajes por privado con respecto al flyer, y voy a citar. Aclaro, no es mi pensamiento, si no yo no estaría en este reportaje, no es mi pensamiento, pero que se caguen, hijos de puta, están en la cárcel, mataron a alguien, y hicieron cagadas, que se caguen ahí adentro. Me imagino que te lo habrán dicho vos muchas veces. ¿Cuál es tu respuesta a eso? Y la verdad que tienen razón. Pero estas personas, en Argentina no hay pena de muerte, no hay prisión perpetua, salvo Pigú y 2 casos más. La enorme mayoría de las personas que están ahí adentro salen. ¿Y qué van a hacer? ¿Sí? Y ellos decían que eran como perros apaleados. Si a un perro le pegás, cuando lo soltás, te muerde. Obvio. Pero si a un perro lo acariciás, cuando lo soltás, mueve la cola. Está en nosotros quedarnos en esa primera etapa, de decir que se pudren, y salen a mordernos. A mí, a mi mujer, a nuestros hijos, a nuestros amigos, nos muerden. Hay que prender la tele, o ni siquiera lo vivís en la calle, lo que pasa actualmente. Con todas nuestras razones, que son totalmente valederas, ¿sí? Muchos vamos a parar al cementerio, ¿sí? Dijimos, tenemos que ser más vivos que las personas que salen en libertad y salen concluyendo algo que es obvio, ¿sí? Si hicieron algo, por algo están ahí y demás. Pero si tenemos sí, a veces no tan obvio, porque viste hay tipos que son mucho más HDP de los que están ahí adentro, que están libres caminando dando vueltas, o sea, es mucho suerte, es mucho, no es solamente un solo motivo. Muchos son políticos. No, pero no solamente políticos, depende de muchos factores, viste, o sea, no. Pero yo invito, es un pensamiento que tengo muchísimos amigos que de entrada me decían esto a mí, que se pudran, tal cual lo que dijiste, tal cual. Bien, sí, perfecto. Que te aclaro, no es mi pensamiento. Te aclaro, por favor. ¿Qué hacemos? Y sigamos cambiando de canal, o cruzaste de vereda, pero tus hijos van a salir, todos van a tener auto cuando tengan 18 años,
o van a andar en colectivo, en tren, no se van a cruzar con nadie, ¿sí? Si es así, y si la gente que está presa no sale nunca más, digo, tenés toda la razón del mundo, ¿eh? Si tenemos las cárceles como Bukele, que se quedan ahí hasta que se mueran, y yo no le puedo decir nada a Bukele, lo solucionaste. Pero si acá salen todos los días y nadie sabe dónde están, y algo distinto tenemos que hacer. Nosotros, yo digo, no es mi responsabilidad, ¿sabes cómo la asumo? Por nuestros hijos, por mis hijos, para que el día de mañana digan, che, por lo menos hiciste algo para que no nos pase. Dejaste algo en tu vida, hermano. Sí, Dejaste algo en tu vida, la puta que los parió. Escúchame. Coco, de parte ya antes que el Time Killer me eche. No, todavía tengo un par de preguntas más. No, pero el Time Killer a mí me va a dejar una sola pregunta, yo lo conozco. El Time Killer soy yo, como verán. Yo tengo mi propio reloj, cualquier cosa tengo. Este no falla, ¿eh? Mira, qué grande, qué grande. Es nuevo, ¿eh? Reloj de arena. Yo tengo uno que me regalaron que no sabes cómo lo uso. Para jugar, porque no mido nada, pero no importa. Dele. No, te quería preguntar, en los últimos tiempos estamos viendo una escalada de violencia de arriba hacia abajo bastante importante, escalada de violencia por parte de los gobernantes, escalada de violencia por parte de los empresarios, de la gente. No falta poco para que alguien se baje en la calle y se agarre las piñas por una cosa que hasta que puede ser estúpida. Eso pasa en una cárcel, vos lo estás viendo también, que está aumentando la violencia, por más que vos estás ayudando en una tarea espectacular a que ellos canalicen esa violencia a través de un deporte tan sano y tan noble como el rugby, pero ¿vos notás que hay más violencia, el ambiente está más violento o la cárcel es un refrigerador a donde no, es un fringe a donde no pasa lo que está afuera? La cárcel arranca en violencia en 100, allá arriba de todo, así arrancamos. Y en la sociedad abajo puede estar en 10, ¿sí? La sociedad puede ir subiendo 20, 30, pero estos están en baja, ¿sí? Los grados de violencia bajaron, están mucho más tranquilos en la cárcel, están mucho más tranquilos, esto está siendo así, ¿sí? Yo no sé si pasó o no pasó, pero que están mucho más dóciles adentro de la cárcel después de poder canalizarlo a la agresividad con reglas, y pasa a ser un ejemplo en muchos casos, ¿eh? Como desde un lugar dificilísimo logran reinventarse, y afuera nos quejamos porque, che, el paragolpe de no sé qué, me tocaste paragolpe, soy capaz de pegarte un fierro en la cabeza. Sí, a eso iba mi pregunta, sí señor. Esto crece, y eso en realidad... yo me quedo con los gobiernos de turno, y no es que estoy en contra ni de este ni del otro. Es decir, si los gobernantes creen que la sociedad está pidiendo más penas para los que se portan mal, digo, solamente eso, y bueno, genera más violencia, como contaba lo de los perros apaleados, ¿no? Pero yo le quiero hablar a la sociedad, no a los gobernantes de turno, que dentro de 45 días, el que hoy es ministro de Seguridad se va de embajador a Perú, y el otro, que es ministro de Justicia no sé qué, se va de primer diputado en su provincia. No tiene mucho arraigo, ¿sí? a los cargos, van y vienen, después de ofrecer cualquier cosa que se van a ir, van a estar, y no quiero decir que no trabajen, pero a mí me interesa mucho más el tema de la seguridad que a muchos de los gobernantes actuales, que yo sé que estaban en otro lado y se van a ir a otro lado. Yo voy a seguir acá metido con este tema, pero sí hablándole a la sociedad de que pidámosle otra cosa, quieren más pena, pero pidamos que se metan en la cárcel por el bien de todos nosotros, ¿sí? Cambiar la cabeza a las personas que están detenidas y que después hagan su vida, nos va a hacer bien a nosotros. Y yo cuento esta idea de que la sociedad el día de mañana va a pedir menos pena y los presos van a querer para ellos más pena. Es decir, ahí sí terminaste de enloquecer, Coco. Y yo estoy de acuerdo con vos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Sí. Es un proceso mental, sí, señor. Sí, el ejemplo es, digo, muchachos, ¿qué prefieren? ¿Estar 4 años en Sierra Chica con una faca abajo de la almohada? A ver si viven o no viven, o 6 años acá con espartanos. Y te dicen 6 con espartanos, porque yo ya encontré mi vida por acá, no es cuestión de tiempo. Y a la sociedad, ¿qué le pido? ¿Qué preferimos? ¿Que haya una persona que esté 6 años presa y salga a mordernos? ¿O que esté 4 y salga reinsertado moviendo la cola? Y la sociedad tendría que decir, che,
me importa poco que esté 2 años más, 2 años menos. Lo que me importa es que el día de mañana, cuando se cruce conmigo o con un familiar mío, no esté afectado, ¿no? Entonces, concientizar a la sociedad de que les exijamos a los gobernantes de turno que le agreguen esta pata de espartanos adentro de todas las cárceles para beneficio primero de nosotros, si queremos, y después de ellos, ¿sí? En realidad es al revés, pero bueno. Yo creo que es al revés, Coco. Yo creo que es al revés. Creo que tu esfuerzo es multiplicado por 400, multiplicado por la cantidad de cárceles que hay, multiplicado por las cárceles que hay en toda Latinoamérica. Creo que es un efecto multiplicador que, bueno, hay gente que lo va a entender y hay gente que va a decir, este tipo está loco, es al pedo todo lo que hace. Cada uno es libre de pensar lo que quiera. De tanta gente han dicho que elijo creer. Sí, elijo creer. Elijo creer. La última para nuestro amigo Raimundo Roberts. Tu última reflexión antes de ir a la pausa. Ya tenemos a nuestra invitada, querida invitada. Melody Holguín, que está esperando que terminemos esta entrevista para entrar ella. Vamos a cambiar 2 tipos feos con una chica linda, así que pónganse contentos. Sí. Tu reflexión, bueno, Carlos. No, mi reflexión a propósito de lo que estaba diciendo Coco recién, de cuánto quieren estar los presos. Por supuesto, cualquier preso que está privado de su libertad lo que quiere es salir. Pero aquellos presos que pasan por la experiencia del mundo espartano y que abrazan la causa espartana, también en ese rubro su cabeza se ha reformateado, digamos, ¿no? Cayo Mondelo, la segunda historia que cuenta el libro, dice, en la cárcel aprendí a ser feliz. ¡Wow! Es un testimonio de una crudeza tremenda la de Cayo. En la cárcel aprendí a ser feliz. Y lo mismo Tatiana Ruiz Díaz, la primera historia, ella dice, volví a nacer en la cárcel. Casi literalmente, porque ella tuvo un intento de suicidio y renació, pero ella dice que además renace el día que conoce a espartanos y era llamada la más mala de todas en las cárceles. Pasó por todas las cárceles de mujeres de la provincia de Buenos Aires, se la sacaban de encima. Era un verdadero demonio. Conoce la causa espartana, conoce espartanos, se hace jugadora de rugby, hoy es voluntaria de espartanos, hoy llevó rugby a cárceles, hoy va a entrenar, hoy trabaja y hoy es una madraza y todo eso empezó, aunque parezca mentira, en una cárcel. Increíble. Y yo quisiera, para despedirme, mandarle un saludo gigante a Melody, que me encantaría quedarme calladito acá a un costado, escuchando la entrevista, si se puede. Pero por supuesto. ¿Te querés quedar? Quédate. Pero va a ser un placer. No, pero me quedo acostado acá calladito, me encantaría. Me gustó, no sabía, no la conozco. Espera que la voy a recibir y ya la traigo. Aguanta 2 segundos. Sigamos al aire, acá somos así. Acá nosotros. Es una gran ventaja no ser periodista porque hacemos un montón de macana y nadie nos dice nada, como no tenemos responsabilidad. Pero está Carlos acá, ¿qué dirá Carlos? Bueno, ¿Qué dirá Carlos que es periodista? Bueno, no, está bien, pero yo no lo digo como un insulto. Si no fueran tan divinos estaría escandalizado, pero como son muy divinos. Bueno, vuelvo a insistir. No, hoy en día este vivo, esto espontáneo, garpa mucho más que la cosa ordenada, todo correctita, educada. La gente busca un poco eso. Aparte, nosotros nos gusta charlar como una reunión de amigos, no tenemos cerveza de por medio ni papá frita, aunque en realidad estamos con... Perdón, voy a recibir una chica linda. Espero no ser solo eso. No, por favor, más vale que... Mirá. Hola. Acá está, ahí. Ese es tu lugar, mirá. Carlos Raimundo Roberts. Esperá, no escucho... No lo escucho a Carlos. ¿Qué decís, Carlos? ¿No se me escucha? Ahora no, sí. Digo,
que no saben si nos quedamos. Y si quieren quedarse, ¿por qué no? ¿Qué Historia. problema hay? No sabemos si nos quedamos por la historia de ella o para mirarla. Ambas cosas puede Miren ser, que ambas hay cosas. mucha censura con esas cosas hoy por hoy. Hay mucha susceptibilidad. Yo lo tomo, a mí me gusta, gracias. Bueno, Yo, ustedes Melody, voy por otro lado. Te quiero escuchar esa historia, porque me quedé con el título de promoción de esta charla, así que si me dejan apago la cámara, me muteo y podés quedarte, No. no hay ningún Soy el primer problema, espectador. ningún problema, todo lo que quieran. Igual nosotros vamos a hacer un corte porque nos debemos a los sí, sponsors, si no después Si se no, me no arma- podemos hacer el programa. se me arma de Sponsor, peloto, no. se me arma de pelote, pero sigan ustedes, ahí no hay ningún problema. Quédate, por favor. Que aparte vi todo y me encanta lo que están haciendo y lo quería decir. Bien. Bueno, gracias, Melody. Hoy Gracias. tenemos un programa de sensibilidad social. Hoy no trajimos política, no trajimos nada No, raro. la gente está podrida. Dijimos cuánto vale el dólar. ¿A quién le importa? ¿Qué dólar? ¿Qué es el Por dólar? eso. Fecha limpia, ¿qué es eso? Ah. Don Carlos, seguí escribiendo como siempre los Carlos. sábados, que me divierte horrores. Genio total. Y Coco seguía haciendo lo que estaba haciendo. Te lo dice un Otro tipo que genio. fue 25 años referee de rugby. Mirá si me he divertido adentro de una cancha. Me he divertido más que como jugador. Y bueno, a esta altura del partido, lo que puedo hacer es criar nietos, nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias, No, un placer. Gracias, muchas gracias por la invitación. Al contrario, quédense, no se vayan, vamos a un cortecito y ya volvemos. Rápido y ya volvemos. Estás escuchando Polémica en el Business por la AM 1420 Radio con Voz. Espacio publicitario. ...70 años de auténtico sabor. En la emblemática esquina de Gurruchaga y Cabrera, en pleno corazón de Palermo, se encuentran lo de Jesús y la Malbequería, el templo de la carne y el vino.